Cada noche en la intimidad de nuestras conversaciones descubrimos que sanar va más allá de la medicina. Es entender, sentir y conectar. Te damos la bienvenida a Prototipo de una mejor vida. Un espacio donde exploramos las raíces de la salud desde la ciencia, el alma y la vida misma. Aquí juntos encontramos caminos para sanar desde adentro. ¿Han notado que la gente no es consciente cuando respira? Y que con la respiración tenemos una herramienta inmensa para modificar muchísimos aspectos de nuestra vida, de nuestras emociones y de nuestros campos en general, de lo que hacemos, de cómo vivimos. Podemos incluso llegar a estados de introspección muy grandes con técnicas de respiración. Sí, la respiración es algo demasiado importante y que muchas veces no le damos esa importancia que realmente tiene, porque como es algo que hacemos todo el tiempo, que es como automático, como que simplemente la damos por sentada y decimos como, pues eso está ahí por alguna razón, pero no nos ponemos como a interrogar o a explorar un poquito más desde esa razón. La respiración, hay una frase muy bonita que esto lo aprendí de dos personas que me han compartido un conocimiento muy chévere en la respiración, que son Felipe y Marcela de Respira, y es que la respiración moldea el estado del ser. Y esto es precisamente a través del sistema nervioso, que más adelante les vamos a hablar un poquito más de eso. Con la modificación de la respiración podemos, digamos que, cambiar nuestras emociones, cambiar nuestros estados de alerta, entrar en una paz interior, lograr decirle a nuestro sistema nervioso que entre en calma, mejorar las técnicas del sueño, mejorar la concentración, mejorar nuestro foco. Entonces mira qué tan importante como hacer consciente algunos estados que pueden ser automáticos. Y muchas veces la gente dirá como, ¿por qué ahora? O incluso he escuchado que muchas veces la gente dice, o muchas veces no, he escuchado pocas veces que han dicho como, ay, ahora entonces está la moda de la respiración. Y realmente eso no es una moda, o sea, hemos respirado. O sea, la respiración es lo primero que sucede cuando una persona nace. O sea, el niño llora porque toma una inhalación profunda y entonces empieza a respirar. Y es algo muy chévere porque cada respiración es una señal que enviamos al sistema nervioso. Entonces, les queremos contar un poquito a las personas por qué la respiración es tan importante y por qué decimos que puede moldear todas estas cosas que estamos diciendo. Y es porque nosotros tenemos un sistema nervioso que es el sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de enviar como los comandos para que en el cuerpo sucedan las cosas de una forma u otra. Y es autónomo porque nosotros no tenemos que pensar en que las cosas sucedan. O sea, uno no se levanta y piensa que las hormonas se liberen, tú no tienes que estar pensando todo el tiempo incluso que tu corazón lata o que tus pulmones se llenen de aire o que tu sangre fluya por tu cuerpo. Incluso los pensamientos también son involuntarios, entonces también ese sistema nervioso autónomo tiene cabida en esa parte de la regulación de la mente. Y la respiración se convierte en una herramienta súper importante y súper bonita porque si bien es inconsciente, que va por ese sistema nervioso autónomo, si yo quiero, puedo hacerla consciente. O sea, yo puedo elegir respirar más despacio, puedo elegir hacer una técnica de respiración, puedo elegir respirar en 3 tiempos y exhalar en 6, o respirar en 4, inhalar en 4 y exhalar en 4. Entonces, de alguna forma, puedo elegir también qué señal a través de la respiración le voy a enviar a ese sistema nervioso autónomo. Que ese sistema nervioso autónomo regula absolutamente todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Entonces hay una frase muy bacana que dice, la mente controla el cuerpo, pero la respiración controla la mente. Entonces aquí es súper cierto esto que dice que la respiración regula nuestro estado del ser. ¿No te parece? Es impresionante y es algo que vivimos juntos. Yo me acuerdo que cuando tú me dijiste, Juliana fue la que entró a un taller. Una amiga, sí, primero fue un taller con Felipe Galvis. Sí, porque yo al principio, yo la verdad conocía antes de respiración, más que todo por la práctica de yoga, entonces más como por estos pranayamas, que son unas técnicas de respiración consciente que uno puede hacer antes de iniciar la práctica o en los momentos de meditación.
que le permiten a uno como estar un poco más en calma, más presente y conectar más con uno mismo, pero nunca había explorado a fondo por qué es que sucede esto, qué es lo que sucede en el cerebro, en el cuerpo, en todas partes y por qué realmente es que cuando inhalamos y exhalamos profundo nos entramos más en calma. Entonces, lo que tú estabas contando, Julia, una amiga, fue a un taller y ella conoció pues a Felipe, que él está compartiendo ese conocimiento de una forma muy bonita. Y yo dije, ay, yo quiero conocer eso, o sea, quiero saber qué es un poquito de eso. Y ahora cuenta qué pasó contigo. Entonces me contaba, ella me dijo, Felipe va a hacer una certificación, yo quiero. Cuando Cami me dijo eso, yo les juro, yo la vi ahí, yo dije, Camila es esto, Camila le encanta esto y yo sé que ella sería una persona que puede transmitir el conocimiento de la respiración a muchas personas porque ella lo practica de una u otra forma en el yoga, empezó pues a hacerlo. Cuando yo empecé a hacer yoga, empecé a entender el poder de la respiración y Cami me dijo, hagámoslo. Había que hacer una inversión, le dije, adelante, hagámoslo. Y después de que ella empezó a hacer ese proceso y empezó a hacer la certificación, Felipe vino de España y estuvieron, ¿cuántas semanas estuvieron? Pues la Estuvieron, certificación sí, era 4 meses, era virtual. 4 días Y inmersivos. estuvo casi que una semana. Y yo me acuerdo cuando llegó a la casa, llegó feliz y no paraba como una niña chiquita de contarme cada detalle. Y yo quiero que tú lo hagas y yo quiero que tú lo hagas. Y Felipe venía al cuánto tiempo volvió a hacer un taller. No, en esa misma, pues como en esa Pues en misma, esa misma, estando él acá, cierto, hacía estando un acá. taller Sí, él se como a quedó los aquí en 8 Medellín. días. Sí. Ajá. Entonces vamos, ya te escribí. Y yo le digo, bueno, está bien, no pasa nada, vamos. Estuvimos acá en una casa finca arriba en el Alto. Sí. Y la experiencia fue brutal. Realmente ahí entendí el poder de lo que estábamos haciendo. Es algo impresionante porque, primero, los tipos de respiración funcional, la respiración para calmarte, la respiración para activarte. Incluso hay un capítulo súper bonito sobre la respiración y los atletas o los deportistas, en el cual ellos pueden mejorar su rendimiento de acuerdo a unas modificaciones que Camille más adelante les va a explicar. Y la parte más bonita fue cuando por técnicas de hiperventilación uno logra estados de relajación y de introspección y es un estado casi que meditativo Y hasta estados de conciencia expandidos. en el cual tú puedes expandir tus estados de conciencia. Entonces después de que terminó ese taller yo decía, wow, con razón, pues esto es demasiado maravilloso. Entonces aquí es donde vamos, que uno con la respiración puede guiar demasiadas cosas, puede hacer demasiadas cosas tanto en nuestro día a día como en momentos específicos donde queremos como entrar un poco más a esa conexión interna o a ese inconsciente. Entonces, por ejemplo, en el día a día, no sé si ustedes han notado que muchas veces cuando uno está de pronto muy alterado o ha tenido un día súper difícil o ha tenido demasiados estímulos o lo que sea y llegas a la casa, que incluso eso lo hemos vivido nosotros, que un día de pronto que hemos tenido muchas cosas o tú has tenido muchas cosas, llegas a la casa súper cargado y uno te dice algo como de no hagas eso y entonces como la vez que peleamos por la cosa de los frijoles, que eso lo contamos en un episodio anterior, su sistema nervioso estaba en ese momento en una alerta. Entonces, con un estímulo muy pequeño, que pudo haber sido un reclamo mío, él reaccionó de una forma. Entonces, muchas veces estamos como en un periodo de estrés, de actividad alta, que esto es por sistema nervioso autónomo de la rama simpática, que es ese estado, para los que no sepan, el sistema nervioso autónomo tiene como 2 vías principales, una que es una vía de alerta, de reacción, me prepara para actuar, se activa cuando se siente agredido, y el otro es una vía más de calma, de regulación, que además es el que me regula la conexión de neuronas, la parte de memoria, me regula el sueño, me regula toda la parte hormonal, toda la parte de funcionamiento del sistema inmunitario. Entonces, si yo estoy en un momento de alerta y alguien viene y me dice algo, yo puedo interpretar ese algo que me dice alguien, yo puedo interpretar esa situación que esa persona me dijo como una alerta también. Y puede que ni siquiera sea así. Y el cuerpo responde. Y el cuerpo responde a esa alerta. Entonces puede que ni siquiera esa persona te estuviera queriendo agredir, pero tú como estás en ese estado de estrés intenso, de esa forma es como tú vas a percibir el mundo, ¿cierto? Porque nosotros percibimos el mundo de acuerdo a cómo nuestro sistema nervioso está configurado. Y por eso es que todas las personas somos diferentes, porque todos los sistemas nerviosos
son completamente diferentes. Entonces, la respiración me permite en que cuando yo esté en ese momento como de alerta, generar técnicas como por ejemplo exhalaciones prolongadas. Y eso tiene una explicación anatómica, y es que cuando exhalamos prolongado tendemos a utilizar un poco más el diafragma, y en el diafragma se relaciona muchísimo con el nervio vago. Seguramente muchos han escuchado muchísimo sobre el nervio vago, que el nervio vago nos ayuda a la parte de la relajación, a la parte de la regulación hormonal, de la regulación inmunitaria, a regular el sueño, y es precisamente porque el nervio vago es el principal nervio de ese sistema nervioso parasimpático, que es el sistema nervioso de la calma. Entonces utilizamos el diafragma con nuestra respiración y con exhalaciones prolongadas, este nervio vago se activa y me saca de ese estado de alerta y me lleva a ese estado de calma. Y yo desde un estado de calma puedo ver las cosas con más claridad, porque no tengo que ir a la carrera, no estoy todo el tiempo y tampoco estoy tiempo con miedo de que algo me va a agredir. Entonces, puedo tener un poco más de calma, puedo observar las cosas y puedo comprenderlas aún mejor. Y desde ese estado, pues, puedo tener mejores decisiones y puedo crear cosas como más sólidas y que me permitan tener una mejor experiencia de vida. Pues de hecho, estas técnicas de respiración las utilizan, por ejemplo, en las empresas para que las personas tengan mucho mejor rendimiento en su día a día y que estén más enfocadas en su trabajo y que puedan tomar muchas mejores decisiones. Porque claro, lo que tú explicabas, cuando la persona está en el estado de alerta y tiene su sistema nervioso simpático activado con una respiración torácica con frecuencias más rápidas más arriba, y cuando no profunda, utiliza mucho más la boca para respirar, el cerebro lo interpreta como si tú estuvieras en un estado constante de estrés y de alerta. Y algo que nos decía Pablo, el psiquiatra, es que muchos jóvenes les llegan a él diciéndoles: doctor, es que hágame un examen rápido, hágame una resonancia porque yo tengo un Alzheimer, se me está olvidando todo. Y resulta que cuando el doctor se sienta a hablar con los pacientes y empieza a interrogarlos, empiezan a explicarles el motivo de la pérdida de la memoria de estas personas jóvenes, es que tienen demasiado estrés en su trabajo y que su respiración está alterada y por eso ellos no logran tener como un focus. Porque claro, ese estado de alerta, lo que sensa el cuerpo es: me tengo que salvar. Me tengo que salvar porque algo me está atacando. No sé qué, pero me tengo que salvar. Entonces, en ese me tengo que salvar, no hay tiempo para nada más. O sea, no hay tiempo para crear memoria, no hay tiempo para generar células del sistema inmune, no hay tiempo para digerir comida. Entonces, también cuando nos estresamos, entonces llega la constipación, o también episodios de diarrea, la gastritis. Entonces, el sistema nervioso empieza a generar una respuesta física que muchas veces viene de un estresor mental, pero el sistema nervioso no difiere si el estresor es de la mente o es del cuerpo físico, si realmente es que hay un león que me está persiguiendo, si realmente es una idea que yo tengo en la cabeza. Entonces aquí es como cuando... Y una cosa súper tesa también es con los recuerdos. ¿Quién cree? Sí. Sí, es decir, tú puedes evocar recuerdos de eventos desagradables en tu vida y automáticamente tu respiración se pone en modo alerta. Y si tu sistema nervioso, acordándote solamente de ese evento, empieza a cambiar tu respiración. Y tu frecuencia cardíaca, y tu presión arterial. Con solo recordar un evento. Por eso es que, digamos que las personas que sufren de estrés postraumático, por ejemplo, los que fueron a la guerra en Vietnam, en Irak. Y nosotros hemos tenido varios pacientes. Esas personas, muchísimas veces, con solamente técnicas de respiración, logran hacer una regulación de su sistema nervioso y de estrés postraumático. Entonces aquí es muy chévere porque si yo me doy cuenta que tengo ese patrón de respiración alterado, porque una respiración por la boca me activa el estado de alerta, porque normalmente no estamos diseñados para respirar por la boca, respiramos por la nariz, pero la boca obviamente es una vía más grande, entonces el cuerpo sensa, dice, si está respirando por la boca es porque necesita entrar más oxígeno a su cuerpo. Eso quiere decir porque se tiene que preparar para correr, para salvarse, para hacer algo extraordinario porque algo me está atacando. Entonces es una señal que le estoy enviando al cuerpo cuando respiro por la boca, cuando respiro superficial, de me tengo que salvarlo, como dijimos ahora. Si yo en un día que estoy estresado logro darme cuenta que tengo ese patrón de respiración y digo, bueno, conscientemente voy a llevarlo a un patrón de respiración que me lleva a la calma, como por ejemplo exhalaciones prolongadas, inhalar en 3 segundos y exhalar en 6, o una muy chévere que se llama la respiración de la caja, que es inhalar en 3 segundos, sostener
inhalar 4 segundos, perdón, sostener 4 segundos, exhalar 4 segundos y sostener 4 segundos, que es una respiración de balance. Yo con esa respiración consciente puedo invertir la respuesta. O sea, puedo decirle al sistema nervioso, venga, no, es que no tenemos que correr, no tenemos que estar en alerta, nada me está atacando, vamos a regularnos, vamos a estar bien y nos va a permitir sentir esa experiencia que estemos sintiendo, que si bien puede ser algo de caos, con un poquito más de claridad y un poquito menos de angustia. Y lo bonito es que no tienes que estar 2 horas respirando. O sea, con periodos de 7, ¿cierto, Pulga? 7 respiraciones. Pues de 7 ciclos, sí, incluso 7 ciclos 10 puedes lograr respiraciones. control muy rápido. 10 respiraciones o incluso 5 ciclos ya tú sientes, o sea, y tu frecuencia cardíaca baja, se suaviza la mirada, se liberan los músculos, como que uno se siente más liviano y más tranquilo. Entonces, ¿qué nota que muchas personas pudieran saber esto? Porque la respiración es una herramienta que uno es gratis, todos tenemos, porque el que no respira no puede vivir y está presente las 24 horas, los 7 días de la semana en nuestra vida. Entonces, qué chévere que muchas personas cada vez no lo vean como una moda, no lo vean como, ay, la moda de la respiración, sino que lo vean como algo que realmente, que ahora le estamos dando más importancia, puede que sí. Pero es que es eso, o sea, antes nunca se hablaba, ¿cierto? Entonces la gente empieza a hablar en las redes de respiración y ahora ves pues que está de moda la respiración, pues por Dios. No, no está de moda, es que ya estamos pues siendo un poco más conscientes de esto. Estamos hablando de eso. Exacto. Y ya hablando un poquito más como de ya otras técnicas más avanzadas que nos permiten como entrar en estos estados de conciencia expandida, que ya hablamos como de respiración holotrópica, los trabajos de respiración, pues breathwork, es una herramienta súper chévere para integrar procesos, porque ya aquí podemos entrar a estos estados de conciencia expandida. Y lo que sucede es que durante estas sesiones de respiración ocurren muchos cambios bioquímicos en nuestro cuerpo. Cambia el pH, cambian los neurotransmisores, que son las sustancias con las que el cerebro y el sistema nervioso se comunica. Entonces se activan un montón de zonas cerebrales que de pronto en nuestros estados de alerta consciente no están activadas y nos permiten integrar un montón de información. De hecho, lo han comparado muchísimo con lo que sucede con los psicodélicos, como la psilocibina, como estas experiencias de conciencia expandida. Cuéntanos un poquito de tú qué has vivido. A ver, yo creo que primero contémosles cómo es un breathwork, ¿cierto? O sea, son estados de hiperventilación. Sí. Normalmente los facilitadores como Cami nos guían y nos dicen cómo deben ser los ciclos. Normalmente se hacen de 5 a 7 ciclos, pues dependiendo. Normalmente a veces se empieza por 5, 6, 7 ciclos. No, nunca hemos hecho 7 ciclos. Pero, por ejemplo, Felipe, ¿cuánto nos hizo cuando hicimos 4? 4. Bueno, tú le hiciste, última vez les hiciste 6 en algunos. No, 5. Y 5. 5, mi amor, 5. Lo que pasa es que tienes esa distorsión de la realidad porque aprovecho esto. No, mi amor, donde Felipe escuche esto y diga que yo estoy haciendo 3 ciclos, no, los mando para la luna. No. 5. Sino que tú tienes esa distorsión de la realidad porque en esas sesiones ocurre algo y es que hay una distorsión del tiempo. O sea, hay una pérdida del tiempo total. Y muchas veces la gente como que se conecta o se relaja demasiado y es que pierden la noción del tiempo completamente. Pero no, usualmente, pues esto yo creo que también depende de la escuela, usualmente hacemos de 4 a 5 ciclos. De hecho, cuando yo les hago a los pacientes en la consulta, les hago solo 3 y está perfecto. Nunca he hecho 7 ciclos. Pero la técnica, realmente, pues si la técnica es una técnica en hiperventilación que combina con apneas y aquí se producen estos cambios bioquímicos, pero lo más importante es como la guía a ese proceso de conexión, ¿cierto? Que es lo que nosotros cuando nos certificamos como facilitadores queremos, ¿cierto? Como guiar a las personas a ese proceso como de conexión y de introspección y de regulación del sistema nervioso, ¿cierto? Por ejemplo, ¿tú qué sentiste la primera vez que hiciste? Pues la primera vez fue con Felipe. Fue con Felipe, sí. Yo me acuerdo que entré en un modo de mutismo porque al final hay una integración y la gente habla de lo que siente, pero yo había llorado. Había llorado, Mariana había llorado, ¿cierto? Había llorado y había llegado a una introspección gigante y al final me sentía muy expandido. O sea, sentía que mi conciencia como que se había expandido, literal. Y uno logra llegar a unos estados de relajación
tal que muchas veces tú crees que no estás respirando y resulta que sí continuaste respirando. Y cuando estás en las apneas, así, a ti se te olvida respirar. Y en unos estados de apnea es cuando dejas de respirar, Cuando uno más puede entrar en cuando esa sí, introspección. llegas mucho más a esa introspección. Sí, eso es Y al final tú sales, bonito. pues, no sé, diferente, tú te sientes diferente. Te sientes más liviano. Tú sientes que eres mucho más liviano. Más liviano, más integrado. Entonces, esto es muy bonito porque ya esto no es una respiración funcional como la que podemos hacer en el día a día para regularnos, pero pues es como una muestra de que la respiración es muy poderosa. Esto lo hacemos en escenarios controlados, en el que yo usualmente guío grupos de hasta 20 personas para poder estar pendiente de cada persona, también que las personas se sientan acompañadas, y poder como conectar con la energía de todas esas personas también. Hay una cosa súper bonita de los facilitadores y es que todos los facilitadores tienen Un estilo diferente. un estilo. Sí. Pero el estilo, a mí lo que me gusta de Cami es la conexión que logra con las personas. Sí. Ella tiene una voz chillona, pero en ese estado no es chillona. En el Álvaro estado, dice que me transformo. Sí, se transforma. Ella se transforma y la verdad te va guiando y te va llevando. Y a ella le fluye, ella no tiene un libreto, a ella le fluye. Sale mi Y brujita. va llevando las personas y uno se va yendo con ella. Y es súper bacano, es súper bacano. Aquí les estamos hablando específicamente de nuestra experiencia que recién creamos, que se llama Anjuna. Anjuna Experience es una experiencia de respiración que combina la parte de respiración funcional, que son todas estas herramientas que podemos utilizar en el día a día, que nos ayudan a tener como una mejor percepción de cada segundo y cada minuto de nuestra vida. Y muy explicado, porque yo siento que las personas cuando tienen el conocimiento, les es más fácil aplicar las cosas, ¿cierto? Cuando tú sabes por qué estás haciendo algo, te es más fácil aplicarlo. Entonces, esa primera parte es muy de respiración funcional, como muy de técnicas que se pueden llevar en su día a día, técnicas de activación, porque con la respiración podemos activarnos, podemos encontrar un balance y también podemos relajarnos. Entonces, hay momentos del día en los que no queremos estar relajados completamente, queremos estar un poquito más activados o un poquito más concentrados. Entonces, hay unas técnicas específicas para esto. Cuando ya queremos irnos a dormir, entonces hay otras técnicas específicas para la relajación. Y ya luego pasamos a la parte del breathwork, que es esto que les estamos contando, que ya es un espacio guiado. Es muy importante que sea guiado, que nos lleva ya como a esa parte de conexión interior. Finalmente en Anjuna combinamos una parte que es una inmersión en hielo. ¿Por qué usamos esta parte de inmersión en hielo? Porque es como un escenario o un espacio que nos permite integrar todas estas técnicas de respiración y toda esta introspección que adquirimos durante la mañana. O sea, esto no es como por ir a hacer hielo porque sí, sino porque es el espacio para integrar esto. Realmente es algo opcional, pero pues casi siempre, pues las veces que lo hemos hecho, todo el mundo siempre se anima, incluso cuando al principio habían dicho que no querían hacerlo. Porque ya obteniendo estas técnicas de regulación, en el hielo lo que hacemos es someternos a un estresor, que es el hielo, porque es algo incómodo. O sea, es someter al sistema nervioso simpático a una alerta. A una alerta. Y es más, lograr uno identificar esa desde alerta. La noche anterior Se que está ya preparando. que ya piensa que se va a meter al hielo, uno ya tiene el sistema nervioso simpático activado. Entonces ya tú te estás sometiendo a una alerta, el sistema nervioso simpático se activa, pero entonces con la parte de respiración que aprendemos, tú logras identificarlo. Entonces logras identificarlo y logras modificarlo a través de la respiración. Entonces es súper bonito eso cuando uno logra ver que las personas se meten y los primeros 20 segundos es como, me va a salir, no quiero, pues esto no es para mí, sáquenme. Y entonces nosotros siempre pues estamos ahí alrededor recordándoles eso de respiración que aprendimos, recuerda cómo respiramos, conecta de nuevo con esto, y las personas empiezan a hacerlo y empiezan a relajarse y eso es espectacular, porque entonces ahí es donde vemos el cambio del sistema nervioso simpático a parasimpático, que es como ese estado de alerta a la calma. Y sigues estando en el estresor, porque el hielo no se fue a ningún lado, tú sigues estando ahí metido, pero ya te logras sentir con calma y tranquilo en medio del caos. Y eso es lo que queremos como transmitir a nuestra vida a día. Entonces, aquí hacemos mucho énfasis en esta parte de que en el hielo el tiempo no importa, porque no es como, ay, yo me metí 15 minutos en el hielo. No,
el tiempo no importa. Lo que importa es si lograste hacer la regulación del estado de alerta a sentirte cómodo y en calma aún estando en el estresor. Y eso se puede lograr en 2 minutos. O sea, desde la parte neurocientífica, esto se puede lograr en 2 minutos. Entonces, desde el minuto 2 en adelante es como ya esa sensación de que estoy tranquilo aquí y ya me puedo quedar el tiempo que quiera. Pero si tú duraste 15 minutos en el hielo y 15 minutos estuviste así, solo pensando en tengo que durar, porque son 15 minutos, no hiciste nada. Antes Al estuviste contrario, 15 minutos reforzándole a tu sistema nervioso que estás en un estrés continuo. que generar esa señal de estrés continuo está bien para ti y que es lo que necesitas. Entonces antes es el efecto contrario. Entonces acá es muy chévere porque encontramos cómo la respiración se convierte en esa gran moduladora de nuestro estado del ser y de cómo percibimos y de cómo vivimos la vida, ¿no? Sí, es impresionante. Entonces, bueno, con esto creo que ya terminamos este episodio, invitándolos a que se adentren un poco más en la respiración, a que exploren, a que sientan cómo están respirando todos los días. Pueden hacer algo muy sencillo y es que esta técnica se las explico a todo el mundo, que es algo realmente, pues no sé si es una técnica o es simplemente algo de desarrollar conciencia de respiración, y es que todos los días por la mañana se pueden parar al frente del espejo y empiezan a sentir cómo su tórax y cómo su abdomen, cómo su caja torácica se mueve con cada respiración. Y simplemente observen y miren si de pronto es que les cuesta un poquito. Hay veces pacientes me dicen, es que me cuesta respirar por la nariz, siempre quiero respirar por la boca. Y eso puede pasar porque seguramente ha sido el patrón al que estás acostumbrado, ¿cierto? Entonces, si identificas estas cosas, puedes empezar a cambiarle una respiración por la nariz. Si de pronto ves que estás respirando muy rápido, hacerlo de una forma más despacio. Enfocarte unos 10 minuticos todos los días en la mañana en cómo estás respirando. Te aseguro que te cambia completamente la percepción y cómo vas a seguir el resto del día. Total. Eso funciona súper bien. Y de hecho, cuando por ejemplo yo estoy en un estado de ansiedad, lo primero que Cami hace, que siempre me coge la carita y me dice, bueno, vamos a respirar. Y les juro, a las 5 a 7 respiraciones, yo ya estoy en un estado de ánimo totalmente diferente. Totalmente diferente. Y eso es por ponerles un solo ejemplo. Entonces, bueno, súper bienvenidos también a participar de los espacios de Anjuna Experience, que son guiados por mí principalmente, pero Álvaro también siempre está ahí con su energía, con su apoyo, con su parte médica, súper importante. Y los esperamos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que cada día es una oportunidad para escucharte, cuidarte y encontrar el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando cómo podemos tener el prototipo de